¿Qué tal, amigos, amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte, hablamos de lo que más nos gusta. ¡Empezamos! De momento, 42 segundos, 43, ¿dónde estás? Annemiek van Vleuten. Y vamos allá, vamos con uno de los monumentos más importantes del ciclismo. Bueno, los 5 monumentos son importantes, pero vamos con el segundo de la temporada, con el Tour de Flandes, Ronde van Vlaanderen, en el idioma natural, aunque no lo he pronunciado de la forma correcta, seguro, pero bueno, vamos a lo importante, vamos a ese Tour de Flandes, donde viviremos una pelea de nuevo entre Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel. Ojo, porque puede haber más invitados a la fiesta, esperamos a más invitados a la fiesta. Ahora hablamos un poco de esa participación y repasamos un poco esa previa en cuanto a nombres de la carrera, pero lo primero de todo es presentar el recorrido, un recorrido que es muy conocido, así que vamos con él, con esos casi 270 kilómetros entre Brujas y Oudenaarde, una carrera con hasta 15 tramos de adoquín y multitud de cotas que ya conocemos, como es el Patenberg, como es el Koppenberg, el Oude Quaremont, que son las últimas y precisamente las más importantes. Ya sabéis que algunas cotas son adoquinadas, así que bueno, pues en cuanto al recorrido, creo que poco más podemos decir de lo que nos haya dicho hasta ahora. Yo creo que ya digo que todos lo conocemos de sobra. Y en cuanto al punto clave, pues creo que teniendo a dos bichos como Pogačar y como Van der Poel, el punto clave puede estar en cualquier sitio. Es verdad que esas últimas ascensiones que he dicho, el viejo Quaremont, el Patenberg y el Koppenberg, son las más importantes. Hay 2 pasos por cada una de ellas y es donde esperamos que se mueva la carrera, pero Flandes es una carrera donde también se puede cortar en cualquier momento, donde vamos a ver finalmente la previsión del tiempo, pero puede hacer viento, que el otro día a través de Flandes también fue decisivo en esa previa mini Flandes, podemos decir, y vamos a ver lo que ocurre de cara a una carrera en la que teóricamente se la tienen que disputar los dos genios que he dicho, Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel. Van der Poel, digamos que ganó la partida en Milán-San Remo, no quizás consiguiendo derrotar a Pogačar de una forma clara, pero sí, digamos que se llevó esa partida dejando a Pogačar pues con respuesta en sus ataques, cuando normalmente suele ser al revés, se marcha y no tiene rival, ¿no? Creo que además actualmente es Van der Poel el único rival que puede tener, en teoría, sobre el papel es Pogačar y viceversa. Lo vimos en E3 Harelbeke, por ejemplo, la semana anterior, donde volvíamos a una previa, a una carrera con adoquines, quizás un poquito más suave, sí, pero donde Van der Poel se marchó en solitario 40 kilómetros de meta y bueno, pues sí, sin rival, ¿no? También, así que creo que, por supuesto, ese duelo de Pogačar y Van der Poel se iguala o es un poquito más favorable, en este caso en Flandes, hacia los intereses de Pogačar, porque es una carrera un poquito más dura. En esos adoquines le sumamos las cotas, donde puede hacérselo pasar mal a Van der Poel, así que esa balanza que yo la veo muy equilibrada en Milán-San Remo estaba un poquito más a favor de Van der Poel. Creo que aquí esa balanza se inclina ligeramente a favor de Pogačar. Eso es con lo que parten en ese duelo particular, pero puede pasar cualquier cosa. Y vamos a ver, Alpecin no lleva un mal equipo, Alpecin lleva a Plankaer, por ejemplo, a Yanni Vermets, pero es que el equipo de UAE, con Florian Vermets, Tim Wellens, Jonathan Narváez, Nils Politt, Antonio Morgado y Michael Berg, pues es que prácticamente de los
7 corredores que están, incluido Pogačar, pueden estar en el podium de Flandes prácticamente la mitad del equipo y peleando por el top 10, si no son todos, la mayoría del equipo, ¿no? Es verdad que son carreras donde tener un equipo potente quizás es menos decisivo por cómo se va desarrollando, pero en el momento en el que se forman determinados cortes es muy importante tener a compañeros que te puedan llevar hacia adelante o que te puedan proteger, sobre todo, ojo, si aparece el viento, que como digo puede ser clave. El tercer nombre en discordia, yo hasta la semana pasada, hasta E3, incluida E3, a Mads Pedersen no lo incluía, lo ponía quizás incluso hasta 2 peldaños por debajo, ¿no?, de la pelea Van der Poel y Pogačar, pero después de Gante creo que a Mads Pedersen hay que colocarlo un peldaño por debajo, sí, pero creo que en ese peldaño por debajo, muy cerca de los dos. Es la gran duda que yo tengo, hacia dónde va a ir Pedersen, si va a ser capaz de los momentos importantes seguir la rueda de Pogačar y de Van der Poel, o por el contrario le va a faltar un poquito. Creo que va a estar, creo, por lo visto, que puede estar muy cerca de ese nivel, pero si las dos bestias se ponen a darse palos desde muy pronto, sí que pienso que Pedersen puede sufrir un poquito más. Y el otro quizás clasicómano que nos está sorprendiendo en esta parte del año por sus dotes clasicómanas que está demostrando es Filippo Ganna. Precisamente en esa Milán-San Remo aguantó con las dos bestias. En este caso es una carrera más dura, así que incluso a Filippo Ganna creo que puede estar al nivel de Pedersen, a lo que he dicho a Pedersen aplicable a Filippo Ganna, incluso podría estar quizás un pelín por detrás. También los veo muchas dudas, quién va a estar por delante, si Pedersen o Filippo Ganna, en esa pelea particular, digamos, y quién va a estar más cerca de los bichos, o incluso superarlos. Pero bueno, creo que es el otro gran nombre que nos forma el Big Four, ¿no? Los grandes cuatros o los 4 tops de la carrera, y entre los 4 que pienso sinceramente que en condiciones normales debería estar la victoria. Tenemos por ahí a Luisma, que no contábamos con ellos, o en un inicio de temporada complicado, y es verdad que el otro día en A Través de Flandes hicieron una carrera muy buena, estuvieron muy buena hasta los 10 últimos kilómetros, estuvieron muy atentos para formar ese corte por el viento, se les escapó la victoria, pero creo que sobre todo con Van Aert, con Benoot, que demostraron estar en un muy buen punto de forma, o en un buen punto de forma en esta carrera, en A Través de Flandes. Creo que es un salto que quizás esperábamos un poquito antes, ¿no?, y que lo han dado. En cualquier caso, sí que en A Través de Flandes faltaban algunos de los tops, por no decir la mayoría, y sí que creo que aún así, a pesar de ese salto que ha dado sobre todo las clásicas Visma, desde que empezaron hasta esta última A Través de Flandes, creo que todavía les falta un poquitín para estar, incluso diría que a la altura de Pedersen y Filippo Ganna. Dicho esto, pues Wout van Aert se marcará un carrerón, ojalá que te da buena suerte, que encuentre esa fortuna que el otro día no encontró y que pueda estar adelante, pero sí que los veo un poquito más complicados. Incluso veo quizás a Matteo Jorgensen, que es el tercer nombre que estuvo el otro día a la fuga que no he dicho, quizás hasta lo vería, no sé si como líder del equipo, pero sí como uno de los líderes. En cualquier caso, vuelvo a repetir, ojo a la presencia del viento que nos puede dejar alguna carrera que no esperemos, algún movimiento definitivo de la carrera
que no esperemos. Bueno, a partir de ahí voy un poquito rápidamente con el resto de participantes, porque yo creo que de los que tienen opciones de ganar ya hemos hablado. Vamos a ver Soudal Quick Step, quizás con Yves Lampaert, aunque, bueno, ¿quién ha visto y quién ve al Quick Step, no? Un equipo que en estas clásicas era dueño y señor. Bueno, pues ahora están en otro tipo de objetivos. Vamos a ver a Wanty también con Vinian Grimey, que de momento no ha destacado mucho en el inicio de temporada. Bueno, vamos a ver hasta dónde pueden llegar. En el caso de Bahrein, quizás con Matej Mohoric, es un poco el nombre que más puede destacar. Cofidis Dylan Teuns, vamos a ver también si consigue buenos puntos. En Red Bull Bora, perdón, quiero ver a Oyer Lazcano. Le está costando quizás adaptarse al equipo, encontrar esos resultados, ese golpe de pedal que tenía fácil el año pasado con Movistar, así que vamos a ver si es la carrera en la que Oyer Lazcano vuelve a encontrarse consigo mismo y está luchando por cosas importantes. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, en el caso de Movistar, equipo quizás discreto para este tipo de objetivos, Iván García Cortina, Carlos Canal, Luis Aular, Manlio Moro, Matías Nosgar, Gonzalo Serrano y Albert Torres. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver un poco el resto de equipos. Vamos a ver los Tudor, los Q36, ¿no? Que tienen citas importantes, aunque no tienen quizás sus mejores espadas. Bueno, pues es un poco los nombres más destacados. Ya digo, creo que en este caso sí que tenemos dos super favoritos, que son Pogačar y Van der Poel. Creo que luego tenemos ese segundo peldaño con Filippo Ganna y Mads Pedersen, y luego creo que ya en un tercer peldaño pues los Visma, los Grimey, que tenemos que esperar que vuelva a recuperar o que muestre su mejor nivel, los Magnus Eiffel quizás, Christoph también puede estar por ahí, pero creo que ya, como digo, en una posición mucho más secundaria. Bueno, que otro duelo más entre Pogačar y Van der Poel. Ahora es un poquito de terreno más de Pogačar. Y todo esto antes del gran duelo, que será la París-Roubaix de la próxima semana. Pero antes, Tour de Flandes. Veremos qué pasa. Hasta luego.